Psicólogos en el mundo real, un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra. Si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar, tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo, este podcast es para vos. Soy el licenciado Nicolás Piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología. Para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Bienvenidos al episodio número 7 de Psicólogos en el Mundo Real. Hoy vamos a estar hablando de activación conductual. Activación conductual se conoce sobre todo como un tratamiento para la depresión, pero vamos a ver que no lo vamos a ver exclusivamente como un tratamiento para la depresión, porque activación conductual no es solamente eso, sino que son una serie de principios fundamentales sobre cómo nos comportamos y tiene muchísimas aplicaciones en psicoterapia y en la vida misma. O sea que es una forma de entender el comportamiento humano y cómo es más probable que hagamos las cosas o que no las hagamos, y vale entonces para cualquier tipo de aplicación, cualquier tipo de intervención en terapia, pero también como una herramienta general que se puede utilizar para la vida en general. Pero bueno, antes de adentrarnos a toda la cuestión de qué es la activación conductual y demás, vamos a hablar un poquitito, muy brevemente, de la historia y de algunas investigaciones relevantes sobre este tema. Podemos decir que un primer revuelo, un primer cambio que hay dentro de la clínica respecto a cómo entender un tratamiento y por qué un tratamiento funciona, tiene que ver con toda la cuestión relativa a la crisis de replicación que hubo dentro de la disciplina de la psicología. Ustedes saben que no voy a dedicar un episodio específico a la crisis de replicación, pero para que un conocimiento sea válido tiene que ser comprobado por muchos grupos de investigadores y por muchas investigaciones. O sea, se tienen que realizar más de una investigación. Se tiene que poder replicar los resultados de una investigación en muchos grupos de investigadores. Bueno, resulta que cuando se intentó hacer esto en psicología, y ahí tenemos un post en la página en la cual hablo sobre este tema, pero no se pudieron replicar muchos de los conocimientos, lo cual cuestiona mucho los hallazgos que se tuvieron sobre, en este caso, que me voy a dedicar a la clínica, que es lo que yo hago, por qué funciona un tratamiento y por qué la gente cambia en terapia, ¿no? ¿Cómo es que se produce ese cambio? Menciono esto porque en relación con la activación conductual, probablemente el estudio de Jacobson de 1996, que es un estudio paradigmático del análisis de los componentes de los tratamientos cognitivos conductuales para la depresión. Ese estudio fue paradigmático, digo, porque en ese estudio se realizaron 3 grupos de personas, 3 grupos de pacientes, donde a uno se le administró activación conductual pura, a otro reestructuración cognitiva de pensamientos automáticos y a otro se les brindó el tratamiento cognitivo conductual completo, la TCC para la depresión. Y lo que se advirtió luego que como resultado todos habían mejorado de la misma manera. Entonces la pregunta que empezó a surgir es, bueno, ¿cuál es el componente activo verdaderamente dentro de la terapia? Si cuando aplico activación conductual los pacientes mejoran y cuando aplico TCC, el combo completo con reestructuración cognitiva y demás, los pacientes también mejoran, ¿qué es lo que está haciendo mejorar a los pacientes? Porque evidentemente sabíamos que la terapia cognitiva conductual para la depresión funcionaba, pero lo que no nos queda del todo claro es por qué funciona. Esto es muy interesante porque se vio complementado con un estudio de 1998 que Jacobson hizo como seguimiento de esas personas y se vio que todas esas personas continuaban con la mejoría de la misma manera, así que no tenía que ver que hubieran recaído por haber recibido activación conductual. Todo esto da un revuelo sobre cuáles son los componentes activos verdaderamente dentro de un tratamiento y nos vuelve a llevar por la pista del análisis de conducta o de la intervención conductual pura para entender cómo se produce el cambio terapéutico. Porque evidentemente si aplico solamente activación conductual, el paciente mejora de la misma manera que si aplico reestructuración cognitiva, algo está pasando ahí que nos tiene que permitir explicar el cambio y aparentemente no es la intervención específicamente o el tratamiento específicamente, sino que habría que ver cuál componente activo dentro del tratamiento es el que produce el cambio.
Pero bueno, esto probablemente dé para profundizar en otro episodio, ¿no? Donde hablemos de crisis de replicación en psicología y donde hablemos de por qué y qué es lo que produce el cambio dentro de un tratamiento psicológico. Pero viene bien como introducción a lo que vamos a ver de activación conductual. Probablemente podamos ubicar a Charles Ferster como uno de los primeros en 1973 que postuló que la depresión se caracterizaba principalmente como una reducción de determinados tipos de actividad y un incremento de otros. ¿Cuáles son los comportamientos que aumentaban? Bueno, eran las conductas de huida y de evitación, que podía sugerir que las personas depresivas estaban recibiendo menos recompensas, en términos técnicos reforzadores, por sus actividades o a partir de sus actividades. Entonces está esta idea de que las personas con depresión realizan menos actividades productivas, lo cual termina reduciendo la efectividad del refuerzo de las actividades y contribuye también a un patrón de evitación de actividades y de distintas experiencias que podrían ser potenciales reforzadores. Entonces había menos de estas conductas y también había muchas conductas de evitación, o sea, muchas conductas que eran intentos de liberarse de sentimientos aversivos, de sensaciones negativas, ¿no? Que son conductas que nosotros decimos están reforzadas negativamente. Entonces las personas con depresión estarían guiando su conducta más bien por reforzamiento negativo en oposición al reforzamiento positivo, ¿sí? O sea, muchas de las acciones que realizan son para reducir el malestar más que para poder conectarse con recompensas, vamos a decirle, con reforzadores positivos, con cosas agradables que hay ahí en el mundo. Entonces, bueno, podemos ubicar a Charles Ferster como uno de estos autores que comienza a dar una conceptualización conductual sobre la depresión, alejada de la tríada cognitiva, de esta idea de que la depresión son pensamientos negativos y que la gente piensa negativamente, la tríada cognitiva de Beck, ¿no? El pensamiento negativo acerca de uno mismo, del futuro y del mundo. Alejada de esta idea, los principios de reforzamiento negativo y positivo y la idea de que las personas dejan de hacer actividades valiosas o potencialmente reforzantes para evitar porque las actividades están resultando aversivas o ponen su conducta bajo reforzamiento negativo y no positivo, que es una conceptualización conductual de lo que está ocurriendo en la depresión. Creo que eso es lo más interesante de Charles Ferster y también de estas ideas que dieron lugar después a la activación conductual, que por ahí lo que más conocemos es el protocolo de activación conductual para la depresión, pero que yo hoy quiero brindarles una idea de la activación conductual como una herramienta transversal que puede ser utilizada en cualquier tratamiento basado en evidencia y en cualquier tipo de intervención, incluso en la vida misma, pues son principios que hacen a cómo nos comportamos y cómo activamos la conducta y cómo la mantenemos, o sea que la podemos aplicar en un montón de casos. Bueno, y lo primero para entender activación conductual, la verdad que es entender de análisis de conducta. Pero lo primero es entender que la conducta se da en un contexto concreto, no se da en el vacío, ni surge desde adentro hacia afuera, ni surge desde adentro con una total independencia del contexto, sino que se da en un contexto que la influencia. Este contexto donde se da la conducta tiene una serie de estímulos, es un contexto estimular, que los estímulos ingresan al organismo por los distintos sentidos, y esos sentidos que son a través de los cuales percibimos los estímulos que están en el contexto, refuerzan, castigan, tienen determinadas consecuencias sobre lo que hacemos y por tanto refuerzan unas cosas, no refuerzan otras, etc. Y esto es lo principal para empezar a entender activación conductual. O sea, tenemos que salir de la idea de que la conducta está dada desde el interior por un estado interno, subjetivo, motivacional, como la motivación o como la frustración o como algo que está desde adentro y que sale hacia afuera, sino que la conducta está todo el tiempo, como cualquier organismo, ¿no? Esto pasa como cualquier organismo, está en un medio ambiente y está todo el tiempo interactuando con ese medio ambiente. Vamos a ver un ejemplo cotidiano de esto para que quede claro y que no quede tan abstracto. Supongamos que nos levantamos una mañana, nos lavamos la cara, cepillamos los dientes, vamos a la pava, ponemos el agua, hacemos un mate, nos sentamos en la computadora para estudiar. Supongamos que tengamos que estudiar un paper, pero lo hacemos en un determinado contexto donde tenemos el celular enfrente de nuestra computadora y entre nuestro mate está el celular, el mate y después la computadora. Supongamos que no bloqueamos las notificaciones del celular, con lo cual el celular puede sonar o al menos prenderse las luces, depende de qué tipo de estímulo, cuando me lleguen notificaciones de Instagram, de WhatsApp
o de cuál sea la red social que más esté utilizando. Imagínense, ¿qué va a pasar cuando yo me siente frente a la computadora con mi mate a tratar de leer ese paper tan difícil que me propuse leer? Y en un momento, después de leer 2 o 3 líneas, suene el celular o prendan las luces de una notificación de Instagram. Recuerden que tenemos el celular cerca. ¿Qué va a pasar? Probablemente lo miremos al celular. Primero dirijamos una mirada hacia la notificación. Y es muy tentador agarrar el celular, desbloquearlo y mirar lo que ocurre en la notificación, ¿no? Me imagino que les habrá pasado una experiencia similar. Hoy es muy frecuente que nos sea muy difícil despegarnos de los dispositivos móviles, y no es porque nos falte fuerza de voluntad o porque seamos perezosos o porque no sé cuáles son las interpretaciones que podemos darnos. Los dispositivos están específicamente diseñados para ser muy potentes sus refuerzos con las luces, con los sonidos, con las cosas que vemos en las redes sociales. Por lo tanto, es muy tentador cuando estamos haciendo una tarea que no es tan agradable como puede ser leer un paper. Por más que nos interese mucho avanzar en el conocimiento, conocer cada vez más y progresar y ser buenos profesionales, seguramente eso está en los valores de todos, pero no es tan fácil de hacer eso cuando tengo una súper notificación, súper atractiva, que puedo hacer clic en un segundo y me aparece una publicación de algo que me interesa y el celular está ahí sonando y sonando. Bueno, creo que esto puede ser un buen ejemplo de cómo un estímulo del ambiente está influenciando, está metiéndose ahí en la conducta que yo estoy tratando de realizar, que es la de leer el paper. Bueno, esto está pasando todo el tiempo en nuestra vida. Todo el tiempo estamos rodeados de estímulos, todo el tiempo estamos intentando hacer cosas y todo el tiempo estamos con un montón de estímulos alrededor. Obviamente el contexto donde intentemos hacer algo va a influenciar muchísimo en los resultados de eso que intentemos hacer. ¿Qué tiene que ver esto con la activación conductual? Bueno, la activación conductual se va a basar en entender a la conducta de esta manera, no como algo de que la persona no tiene suficiente voluntad y por eso mira el celular, o la persona no está interesada en estudiar y por eso mira el celular, y qué barbaridad. No va a decir eso, sino que va a decir que hay una situación estimular en el contexto de la persona donde está resultando más apetitivo mirar el celular que obviamente leer ese paper que nos acercaría al profesional que queremos ser, etc. Entonces, esto nos va a permitir entender la conducta en un marco del contexto en el que se da y bajo los estímulos que está controlada, y obviamente intervenir desde ahí, desde modificar esa situación estimular para que sea más probable que se dé una u otra conducta en función del objetivo terapéutico. Fíjense cómo esto es aplicable a cualquier campo de la vida, porque ahí lo estuve aplicando a una situación de estudio, pero también puede ser aplicable a una situación laboral o algo que queramos armar en nuestras casas, que tenemos que armar un mueble o terminar de pintar o hacer algo que nosotros queramos hacer, que nos estemos proponiendo, o ir al gimnasio o ordenar nuestra agenda y organizar nuestra semana, o también la activación conductual para la depresión propiamente dicha, que es el protocolo de activación conductual para la depresión, que eso lo comento en el newsletter de esta semana. Pero como verán, esto tiene aplicaciones súper variadas porque sencillamente son principios sobre cómo nos comportamos, sobre cómo nuestra conducta es más probable que ocurra de una u otra manera en función de los estímulos a los que está, expuesta. Entonces lo que hago es tratar de controlar ese contexto y los estímulos antes que volverme fuerte de manera interna o trabajar la voluntad interior o algo así. Los invito a observar momento a momento la conducta de ustedes de un día y tal vez se van a sorprender y van a poder entender y encontrar regularidades dentro de su comportamiento, y tal vez no necesitan ningún psicólogo que se los informe. Ustedes mismos pueden observar su conducta y encontrar regularidades. Tal vez no le van a dar el nombre específico o los nombres específicos que usamos en análisis de conducta, pero van a entender que se comportan, que se desconcentran ante ciertos estímulos, que se comportan de determinada forma frente a otros estímulos, que les llaman la atención ciertas cosas, que pasan mucho tiempo en determinadas acciones o tareas, que cuesta más leer un paper, por ejemplo, o cuesta más realizar una tarea determinada que puede conllevar mucha concentración o mucho esfuerzo. Y tiene sentido que cueste más porque son tareas que pueden sentirse aversivas en un primer momento. Sobre todo si yo no definí previamente una partecita de esa tarea, porque no es lo mismo que yo me proponga leer un párrafo de un paper, un primer párrafo, que yo diga, che, hoy tengo ganas de leer paper, quiero avanzar con papers. Pero como no sé cuánto, no me puse un determinado término, que ese es otro de los principios de activación conductual, ¿no? Empezar por algo muy pequeño que tiene que ver con la graduación de la tarea, del mismo modo que se gradúa una exposición.
es el mismo principio de graduación, de ir de manera gradual, avanzar paso a paso. Como no me propuse ese primer paso chiquitito, todo me parece muy grande, eso resulta aversivo y tiendo a soltar la tarea y dejarla. Entonces, bueno, de lo que se trata activación conductual es de entender todos estos principios que gobiernan la conducta, todos estos contextos, estímulos que nos influyen tan poderosamente y ordenar todas las variables como para que sea más probable que se emitan determinadas conductas que otras. Como les decía, en el newsletter de hoy vamos a hablar sobre el protocolo de activación conductual para la depresión, pero hoy quería entender y mostrarles la intervención de manera amplia. Piensen que estos pequeños detalles de entender el contexto, de entender dónde están los estímulos, qué cosas nos influencian, qué cosas no, es muy relevante para pensar una intervención. Y fíjense que muchos terapeutas muchas veces no tienen estos conocimientos y recurren a teorías inciertas, totalmente incomprobables y que además no ayudan mucho para la intervención, como decir, no, es que bueno, yo le dije al paciente, pero no está lo suficientemente motivado, no quiere avanzar. Nadie no quiere progresar, evidentemente está pasando algo que no permite progresar, no es que no quiera, que no quiere progresar o que no tiene motivación o que se está auto boicoteando, es la interpretación que vos das de lo que ves, que es que él no hace lo que vos le pedís o no hace lo que le convendría hacer. Pero probablemente no hace eso porque le resulta aversivo o porque no está debidamente reforzado o porque hay otras cosas que son reforzantes en ese momento en el cual se plantea hacer eso o porque no está bien encarada la tarea, no está dividida en partes, no está bien organizada y entonces es muchísimo más difícil ejecutar una tarea. Todas estas cosas que parecen simples, son simples pero son efectivas. Como siempre en la clínica, lo más simple es lo más efectivo y lo más complejo en general no sirve. La verdad que suele ser así. Es bastante así. Pero bueno, es muy importante estar en esos detalles. Es como que si una frase iría con activación conductual sería el diablo está en los detalles. Porque es muy importante detenernos en los detalles en los cuales, en el contexto y en los estímulos que están presentes cuando se pudo o no se pudo hacer una determinada conducta para entender por qué. ¿Por qué ocurre la conducta o por qué no ocurre la conducta? No solamente es como enojarnos y decir, uy, esto no funciona, esto no. Además, tengan en cuenta que hay una frase que me gusta mucho del libro Activación Conductual para la Depresión, una guía clínica, que por ahí está en el libro al principio, creo que dice, el pasado nunca está muerto, ni siquiera es pasado. Es una frase que me gusta mucho porque es muy representativa de la conceptualización conductual de la psicología en sí. Vamos a ver por qué, pero fíjense, cambiar una conducta, una simple conducta, algo que puede parecer sencillo en un primer momento, es una cosa enorme para el organismo, porque piensen que ese pasado, esos meses, esos años incluso, hay conductas que se mantienen años, está reforzada y reforzada y reforzada con cada interacción en esa situación, con cada interacción con ese estímulo, con esa situación estimular, se vuelve a reforzar, se vuelve a reforzar. Entonces cambiar una conducta es algo muy difícil, porque hay como que torcer todo ese caudal que es como una ola que viene súper fuerte por un determinado conducto y hay que cambiarlo para otro lado. No es fácil de hacer. Y además fíjense qué interesante esta concepción de el pasado nunca está muerto, ni siquiera es pasado. En realidad el pasado no está. El pasado ya pasó, ¿no? Se dice, el pasado como tal no está, pero se hace efectivo en el presente en el sentido de la historia que yo tengo de relación con ese estímulo o con esa situación en particular. Es decir, cada vez que me vuelvo a encontrar con el celular, que me vuelvo a encontrar con una notificación, evidentemente ya no están las veces que lo hice en el pasado, pero todas esas veces que lo hice en el pasado, que me encontré con una notificación del celular, lo desbloqueé, lo observé, etcétera, me encontré con el contenido que me muestra la red social, todas esas veces que lo hice cada día, hace meses, hace años incluso, se hace presente en el momento en el que interactúo ahora. Se hace presente en el sentido de que toda esa historia de aprendizaje respecto de ese estímulo o situación estimular, que es el celular y todos los estímulos que representa, se hace presente en el momento que vuelve a sonar el celular o que vuelve a activarse una notificación. Por eso me parecía muy interesante esta frase, el pasado nunca está muerto, ni siquiera es pasado. No es pasado en el sentido en el que cada vez que interactúo nuevamente con la misma situación estimular que interactúo en el pasado, vuelve a establecerse el mismo entrenamiento que yo vengo realizando hace días, hace meses, hace años con esa situación estimular. En este caso estamos hablando del celular,
Pero eso nos pasa con todo lo que hacemos. Por eso podemos decir que los hábitos que tenemos, las conductas que ejecutamos regularmente, más van a van a estar relacionadas con cómo es nuestra vida en general. Porque vamos a tener la vida y construir la vida que construyamos a partir de los hábitos y conductas que tenemos a diario, y así, ¿no? Se va construyendo una vida de un montón de microconductas, de micro respuestas, de microestímulos, de estímulos respuestas que se van como complejizando y conectando entre sí, y que viene pasando eso hace años y que está pasando ahora en el momento y que va a pasar en el futuro. Pero bueno, tanto el tiempo pasado como el tiempo futuro no son tiempos psicológicos, no están, ¿sí? O sea, en realidad no están en el momento de la interacción. O sea, ¿cuándo tiene valor el pasado? No tiene valor en el momento en el que interactúo, en el sentido de que está lo que pasó antes. Pero todo lo que pasó antes y que yo vengo entrenando y entrenando y entrenando y entrenando, efectivamente podemos decir que ni siquiera es pasado, porque se hace presente en el momento en el que vuelvo a interactuar con ese estímulo o situación. No sé si me explico con este punto. Entonces, el terapeuta conductual, el terapeuta que quiere aplicar activación conductual, se vuelve detallista en estas cuestiones. Va al detalle, ¿no? El diablo está en los detalles, decíamos. Quiere observar los estímulos, las respuestas, las situaciones estimulares que desencadenan respuestas particulares, los contextos donde se dan esas conductas, y quiere sacar conclusiones desde ahí, no desde estados internos, de que si la persona está o no motivada, de que si la persona se auto boicotea, o que la persona no tiene ganas de cambiar, o no es responsable, o etcétera, etcétera. No se va a fijar tanto en eso, no va a dar ese tipo de interpretaciones que no son útiles finalmente para intervenir, no son útiles para ayudar a las personas a cambiar, sino que va a estar viendo cómo ese organismo, esa persona, que es un organismo también, interactúa en particular con su medio ambiente, con su ambiente, que está lleno de estímulos, aunque no lo notemos, aunque no los discriminemos, no nos damos cuenta, pero todo el tiempo estamos haciendo esa adaptación entre el contexto en el que estamos y nosotros, y como organismos. En definitiva, ¿qué es la activación conductual? En términos, para resumir, para dar otra definición, para volver a todo lo que estamos explicando, es una intervención que ayuda a las personas a activar su conducta. Así de sencillo. Ayuda a las personas a hacer cosas que eventualmente esas cosas que hacen le podrían traer consecuencias apetitivas. O sea, ser cosas que resulten agradables, que les gusten a las personas. Básicamente es eso. Es ayudar a alguien a hacer algo que después le va a hacer bien, para decirlo sin términos técnicos, porque bueno, no todos tienen los conceptos de reforzador, de apetitivo, estímulo consecuente. Bueno, no importa en este caso, básicamente es eso, es ayudar a las personas a hacer algo. ¿Y cuándo necesitamos ayudar a las personas a hacer algo? Todo el tiempo, si somos terapeutas. No importa la línea teórica, no importa qué tipo de terapia estemos haciendo, no importa si estamos trabajando en psicosis, o si estamos trabajando en TCA, trastorno de la conducta alimentaria, o si estamos trabajando en trastorno límite de la personalidad, o no importa si es un trastorno de ansiedad. De hecho, se ha usado activación conductual para trastornos de ansiedad. Es ayudar a las personas a comenzar a hacer algo que les cuesta y que les podría ayudar a que les haga bien, básicamente. Entonces eso cualquier terapeuta, y más todavía diríamos, cualquier terapeuta nada más, o cualquier persona podría necesitar o usar o beneficiarse de los principios de activación conductual. Sí, cualquier persona podría ser útil en todo. Sé que suena mucho por ahí decir que la activación conductual podría ser útil para todo o en todo, pero podría ser muy útil en muchísimos aspectos de la vida, porque básicamente, como les decía, es ayudar a las personas, o ayudarnos también a nosotros cuando nos cuesta, ver cuál es la manera más fácil que tengo de hacer algo que me está costando. Entonces eso sirve, si se lo ponen a pensar, sirve siempre, o en muchas situaciones. Bueno, finalmente te quiero compartir, y lo voy a dejar anotado en el episodio, las referencias bibliográficas de este episodio, tanto el libro de activación conductual para la depresión, una guía clínica, que es un libro que estuve referenciando, como los estudios de Jacobson, el de 1996, y también el de seguimiento de la mejoría, que es el que hizo en 1998, y también el estudio de Lewinson, que estudia los efectos de mejora en el caso de la depresión no específicos, usando
entrenamiento en relaciones interpersonales, programación de actividades agradables y entrenamiento cognitivo, que bueno, creo que te pueden aportar para complementar lo visto con los papers de referencia y también con el libro este que está muy interesante, que es Activación Conductual para la Depresión, una guía clínica, de Martel Dimijan y Herman Doom. Me gusta ese libro porque arranca ya con esta idea, primero que cuenta un poco la historia de la activación conductual y también arranca con esta idea de considerarlo como una herramienta transversal que puede ser útil para muchas circunstancias, no solamente para la depresión. Bueno, muy bien, llegamos al final del episodio, espero que te esté aportando todo lo que vemos en el podcast. Espero tu opinión, tu comentario, muchas gracias a los que comentaron y me dieron algún feedback de lo que les parece el podcast. Muchísimas gracias por ello, lo valoro muchísimo porque bueno, toma muchísimo trabajo y tiempo también editar y trabajar el podcast, pero lo hago súper feliz de poder compartir estas cosas. Por otro lado, contarles que si les parece que este podcast les está aportando verdaderamente a su formación y a su conocimiento de la psicología, consideren valorarlo con 5 estrellas para que llegue a otros psicólogos, a otros estudiantes que puedan beneficiarse de estos conocimientos o puedan ir un poquito más rápido en este camino de aprender psicología científica. Y ahora sí, lo último de todo es recordarles que en el mes de julio se va a venir una serie de entrenamientos gratuitos, de clases gratuitas que vamos a estar trabajando, para los cuales les dejo un grupo de WhatsApp y uno de Telegram por si quieren sumarse y recibir esas clases especiales que vamos a dar directamente y compartir por WhatsApp. Hay algunas que vamos a trabajar por ese medio nada más, así que si se quieren sumar a los grupos y ya reservar los cupos de las plataformas que vamos a utilizar, ya está buenísimo que se sumen para que no pierdan esa posibilidad. Por lo demás, muchísimas gracias por estar ahí y nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau.